¿Qué tal? Buenas, me presento, soy Yair y les voy a hablar sobre la crisis de antibióticos y la contaminación, las soluciones desde el uso sustentable de la biodiversidad. Bien, la problemática a nivel mundial. La resistencia a antibióticos es considerada una problemática a nivel mundial ya que genera graves problemas de salud pública, es decir, que no solamente afecta a ciertos sectores de la población, ya sea a nivel local, sino que ya es algo que se considera global. Bien, entonces, ¿para qué saber? Esta gran problemática es importante para poder notar que las enfermedades y problemas de salud se vuelven más difíciles de tratar e investigar. Cuando una bacteria se vuelve más resistente a un antibiótico, no se le puede seguir dando el mismo antibiótico, ¿ok? Entonces genera un gasto en la salud pública en la que se desarrolla un nuevo antibiótico para combatir esta infección. Este, mira, el conocer toda esta información es muy relevante, ya que así podemos tener este conocimiento del problema y además podemos concientizar a las personas de la problemática, además de conocer las consecuencias que traerá si no hacemos caso a lo que sería este problema que se vuelve cada día más relevante. Bien, ¿a qué se debe la resistencia? La resistencia se debe a muchas cosas. La resistencia a antibióticos siempre ha existido, ya que es un proceso donde las bacterias evolucionan, generando mecanismos que inhiben las acciones de los medicamentos o de los antibióticos. Hay muchas razones por las que los antibióticos, bueno, más bien que las bacterias se vuelven resistentes, ya sea por el uso excesivo de antibióticos, por la contaminación de empresas farmacéuticas o más bien residuos en el medio ambiente, el mal uso de antibióticos o incluso este, la escasa inversión a este problema. Se explicará mejor en esta presentación que le daré paso a mi compañero, le daré la palabra, introduciendo las situaciones que promueven la resistencia. Bueno, muchas gracias, Jair. Yo voy a seguir. Mi nombre es Jorge Ignacio y voy a seguirles hablando de los factores que promueven la resistencia a antibióticos, más o menos algunos métodos de resistencia. Y bueno, sí, básicamente eso es lo que me toca ahorita. Denme un segundo para poderles compartir pantalla porque no me deja grabar si estoy compartiendo pantalla. Ya está. Bueno, como ya dijo mi compañero Jair, hay varios factores que promueven la resistencia a antibióticos. Nosotros elegimos cuatro: mal uso de antibióticos, la contaminación, algunos factores de la industria farmacéutica y el uso excesivo de estos. Bueno, el mal uso de antibióticos es lo primero que escuchamos cuando estudiamos este tema, ya que siempre, bueno, a lo que estamos más acostumbrados a escuchar que tiene que ver con los antibióticos es que pensamos que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con estos antibióticos. Y eso no es cierto, porque los mismos síntomas que te puede dar una infección por una bacteria, lo puede dar una que esté relacionada con un virus. Y hacer uso de un antibiótico que no esté recetado por un profesional de la salud puede promover a que las bacterias se vayan acostumbrando poco a poco a los efectos de los antibióticos, ya que puede que no estés usando un antibiótico especializado para matar a pues sí, para acabar con la bacteria que te podría estar causando este síntoma, sino uno que ataca parcialmente a esta, haciendo que ésta se vaya acostumbrando poco a poco a las bacterias que viven en nosotros, se vayan acostumbrando poco a poco a todas estas métodos con los que funcionan los antibióticos. Otro factor es la contaminación, que mi compañera Wendy va a tocar más a fondo. Pero esta está, como la relacionamos nosotros en este aspecto, es que, bueno, ciertamente como las bacterias viven en nosotros y nosotros vivimos en un ambiente sumamente contaminado, se relaciona más que nada con las partículas PM5, que son partículas muy, muy pequeñas
en donde puede haber bacterias muertas o bacterias vivas que tienen la resistencia a antibióticos, lo que permite que se siga propagando. Esto porque constantemente está relacionado con las heces fecales de algunos animales y de humanos, porque constantemente estamos respirando pequeñas partículas de estas, ya que nosotros al menos que vivimos en la Ciudad de México, en el caso de este equipo, y también en el estado, pues siempre estamos en contacto con esta contaminación porque somos muchísimos y es imposible que, bueno, no se transporten estas con el aire. Esto tiene que ver con la resistencia a antibióticos porque el ADN que codifica la resistencia, o bueno, el gen que codifica la resistencia, puede volar en el aire en una de estas partículas y puede llegar a nosotros haciendo que las bacterias que viven en nuestro cuerpo empiecen a codificar ese gen, haciendo que las bacterias de nuestro cuerpo y las que vayamos contagiando o que salgan de nosotros o de otros animales mm, generen la resistencia, lo que al contagiar a alguien puede darle una infección por alguna bacteria de resistencia a antibióticos. Luego tenemos la industria farmacéutica. Esto ya lo explicó un poco mi compañero Jair. Nosotros lo andamos en esta parte porque, bueno, somos muchísimas personas y hay muchísimas infecciones por bacterias en este momento. Por lo tanto, las farmacéuticas, en muchos casos, han decidido, en vez de investigar nuevos antibióticos, buscar maneras de seguir produciendo los que ya funcionan de manera más rápida, lo que hace que periódicamente se vayan acostumbrando las bacterias a los antibióticos y por tanto deja de surtir efecto. Esto tiene que ver, por un lado, por la necesidad de crear antibióticos, bueno, no, de tener antibióticos rápidos y que se puedan producir en masa, lo que a larga escala nos genera un problema, porque puede parecer una solución, pero no está provocando que se acelere la velocidad de esta crisis por querer hacer más rápido los fármacos, ya que ya no son tan eficaces. Y luego tenemos el uso excesivo de antibióticos. Esto está relacionado con el mal uso, pero bueno, tiene una pequeña diferencia. El uso excesivo de antibióticos es cuando nosotros tomamos más de la receta. Esto hace que, pues, similar a lo que pasa con el mal uso, las bacterias que no son afectadas directamente por este antibiótico se vayan acostumbrando a los efectos y puedan ir transmitiendo el gen que codifica que codifica la resistencia a otras bacterias a las que sí les hace daño de manera directa. Ahora les voy a hablar de mecanismos a la resistencia. Conocer los mecanismos de resistencia nos ayuda para saber por qué los antibióticos no funcionan adecuadamente. Es fundamental en este caso para la investigación que hicimos, ya que, bueno, conociendo estos mecanismos, pues, los médicos pueden, o bueno, los investigadores de la salud pueden desarrollar nuevos antibióticos o nuevos métodos para poder contrarrestar esto. Algunos de estos antibióticos, nosotros elegimos tres, pero son muchos, muchos, son la impermeabilidad del antibiótico, que es cuando las bacterias pueden cambiar la permeabilidad de la membrana para que el antibiótico no entre. Bueno, la permeabilidad es, yo voy a usar el ejemplo de una sombrilla. Con una sombrilla nos cubrimos del agua, ¿no? Es una membrana, principalmente de tela o de plástico, que nos protege de la lluvia. Pero, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos controlar qué puede entrar según la densidad a la sombrilla? Por ejemplo, no sé, si permitiéramos que cayera agua, pero una bola de boliche no. Es algo que pasa con las bacterias. Ellas modifican su permeabilidad como un reflejo para que no entre el antibiótico y no haga daño. Protección del blanco. Algunas bacterias pueden proteger el sitio de acción del antibiótico. Sí, bueno, esto es un mecanismo difícil. Sería más difícil si lo tuviéramos un, con un dibujo. Pero, pues sí, es básicamente eso. Mandan a los organelos que tienen o evitan que entre de varias maneras a el lugar donde el antibiótico bueno, no está programado, sino se hizo para actuar. Y luego vía alternativa del antibiótico.
Las bacterias en este desarrollan una vía metabólica alterna que alude a la acción del antibiótico. Esto significa que, bueno, es más o menos como el dibujo que tenemos aquí, donde mandan el antibiótico para otro lado. Le permiten pasar, pero le hacen una ruta para que deje de pasar. Bueno, no para que deje de pasar, sino para que vaya hacia otro lado por completo. Y bueno, ahora mi compañera Wendy les va a hablar de... No, mi compañera Belén les va a hablar de cómo la biodiversidad nos da un nuevo enfoque para combatir esta crisis. La biodiversidad y la resistencia a los antibióticos están relacionadas entre sí de muchas maneras, ya que comparten varios factores e interacciones, los cuales pueden afectar a los microorganismos, a los seres humanos y a los animales. Entre estas interacciones podemos encontrar la contaminación ambiental, los cuales los antibióticos y los productos químicos utilizados en la industria, en la agricultura o en la atención médica pueden contaminar el ambiente a través de vertidos de aguas residuales, el escape de residuos de antibióticos o el esparcimiento de estos mismos. Y esta contaminación introduce a los antibióticos en los ecosistemas naturales, lo que favorece muchísimo a los microorganismos que se encuentran presentes en el medio ambiente. También tenemos la transferencia horizontal de genes, la cual es en el medio ambiente las bacterias están en constante cambio de material genético, lo que significa que los genes de resistencia a los antibióticos presentes en las bacterias pueden transferir patógenos a los seres humanos y a los animales, contribuyendo así la propagación de la resistencia a los antibióticos. También tenemos la presión selectiva, lo cual significa que la presencia de los antibióticos en el medio ambiente ejerce presión selectiva sobre las bacterias, favoreciendo el crecimiento y la supervivencia de estas mismas, los cuales puede aumentar la prevalencia de los resistentes a los antibióticos, lo que a su vez aumenta el riesgo de transmisión a los seres humanos y a los animales. También tenemos los hábitats compartidos, ya que los humanos y los animales compartimos los hábitats en una variedad, compartimos con una variedad de microorganismos en el medio ambiente, lo que la exposición de bacterias resistentes en el entorno natural puede aumentar el riesgo de infecciones difíciles de tratar. Asimismo afectan a los humanos y a los animales. También tenemos el desarrollo de nuevos antibióticos. El descubrimiento y desarrollo de nuevos antibióticos a menudo involucra la exploración de los recursos naturales, pero muchas veces estos recursos naturales son invadidos y son destruidos, los cuales dificulta muchísimo el desarrollo de estos nuevos antibióticos. También tenemos en la actualidad el estudio de las AMPS, los cuales son llamados péptidos antimicrobianos por sus siglas en inglés, los cuales son proteínas de origen natural que tienen las propiedades antibióticas. Esto quiere decir que estos componentes se han conservado de la respuesta inmune innata de distintos procesos evolutivos, lo que significa que estos péptidos han sido fabricados por la propia naturaleza para poder invadir enfermedades producidas por diversos microorganismos. Asimismo, el estudio general de estos, del AMPS y los insectos en particular, puede resultar ser un componente relevante en la lucha enorme del problema de la resistencia a los antibióticos. Asimismo, esta crisis ha obligado a los investigadores a buscar en la naturaleza nuevos tratamientos o encontrar diversas formas de inhibir estos grupos de bacterias, los cuales presentan esta gran problemática de la resistencia a los antibióticos. Bien, muchas gracias, Belén. Yo soy Wendy de la Luz y les voy a presentar el tema de la contaminación en la resistencia antibiótica. ¿De qué manera esto influye en un tema de esta dimensión? Bien, es importante mencionar que, de acuerdo a las investigaciones que se llevan a cabo en la Universidad de Zhejiang en China y de Cambridge en Inglaterra,
se ha dado a conocer que la resistencia a los antibióticos es un factor que influye mucho en la contaminación. La contaminación, perdón, influye en este tema. Relacionado específicamente con las partículas PM2.5, que como bien mencionaba mi compañero Jorge antes, son partículas muy pequeñas y son partículas que tienen una gran influencia en este aspecto. Las partículas PM2.5 no solo pueden llevar sustancias tóxicas, sino llevan las bacterias que son las resistentes al antibiótico. ¿De qué manera esto entra en nuestro sistema o de qué manera esto nos afecta? Bien, un ejemplo que ponemos aquí es cuando los residuos fecales están en la calle y estos se secan y con el viento que hace, con el aire que hace, estas vuelan y nosotros de alguna manera, al ir caminando obviamente en la calle, las inhalamos o entran en nuestro sistema. De esta manera las bacterias empiezan a viajar, por de alguna manera decirlo, a nuestro cuerpo y esto hace que se empiece a generar la resistencia a los antibióticos, empezando desde ahí por esta gran problemática. Las partículas PM2.5 son partículas muy diminutas, como vamos a ver a continuación. Estas partículas pueden encontrarse en las grandes urbes de forma sólida o líquida. Muchas veces hemos escuchado que nos dicen que la ciudad está muy sucia o que el aire está muy contaminado o que hay contaminación, demasiada contaminación, ya que no podemos salir a hacer actividades físicas, no podemos salir a hacer lo que acostumbramos normalmente, ya que la contaminación es muy alta. Y personalmente me ha tocado ver cómo hasta mis compañeros de la escuela me dicen o vemos claramente cómo el aire puede estar muy sucio, tan sucio que lo llegamos a ver hasta un punto brumoso. Esto se debe a la contaminación que hay. Estas partículas PM2.5 tienen un diámetro aerodinámico inferior a los 2.5 micrómetros o menor. Esto quiere decir que son 100 veces más delgadas que un cabello humano. Esto nos da una idea de lo pequeñas que pueden llegar a ser o lo pequeñas que son. Entonces, por ello mismo podemos notar que son partículas que son, a simple vista no podemos notar y que son partículas que entran de cualquier manera a nuestro cuerpo, ya que son partículas diminutas, o sea, 100 veces más delgadas que un cabello humano. Eso es algo completamente, sumamente chiquito. Entonces, no podemos verlo de alguna manera. Esto ya al estar en el aire, obviamente, y a nosotros ir respirando en la calle, al ir caminando, van a entrar a nuestro sistema. Esto, ¿de qué manera o cómo entran en nuestro cuerpo? ¿O de qué manera son los efectos a la salud de nuestro cuerpo? Algunos de los ejemplos que pusimos aquí son la bronquitis, el desarrollo del asma y las alergias. Me ha tocado ver muchas veces que la gente tiene alergias y estas alergias son por el viento que hace, hasta el mismo polen de las flores que hay es lo que causa las alergias. De alguna manera, las partículas se mezclan con este polen y entran a nuestro sistema, causando que tengamos los síntomas que tendríamos como si tuviéramos una gripa, pero son de alergias. Y el incremento en la morbimortalidad. ¿Qué es la morbimortalidad? Es el incremento de las enfermedades que hay de acuerdo al número de personas que en ese momento tenemos el conteo. Todas estas partículas PM2.5, que son el punto importante o el punto clave de este tema, son las que causan todo tipo de enfermedades respiratorias. En épocas con mucho viento, con mucho aire, en cambio de estaciones, suelen darse este tipo de situaciones y es cuando en las noticias genuinamente escuchamos que hay incrementos de enfermedades de las vías respiratorias. En estas enfermedades de incremento de las vías respiratorias podemos notar o podemos intuir que estas partículas entran a nuestro sistema y ahí se mantienen hasta que empieza la resistencia a los antibióticos y pues empieza todo el ciclo que podemos denominar la resistencia antibiótica.
Es importante tener en cuenta que este tema no es algo a la ligera. La resistencia a los antibióticos es una problemática, una gran problemática a nivel mundial y que situaciones tan mínimas como lo es caminar un día de viento en la ciudad puede empezar a generar este gran ciclo, estas grandes enfermedades que se dan en las vías respiratorias. Ahora, eh, esta situación tiene un gran impacto. Esto es algo que sí es un gran impacto y conforme hemos hecho mi equipo y yo la investigación, se ha desarrollado todo este tema, gran tema, pues nos hemos dado cuenta que es una situación de mucho impacto. Como aquí lo mencionamos, el punto más importante, el impacto en la salud humana. Creo que es el punto más eh, central, es el punto más y digámoslo de alguna manera, importante, sin hacer menos a cualquiera de los demás consecuencias y puntos, es el punto principal, es el punto importante de toda esta situación, ya que pues esto nos trae situaciones de enfermedades, nos trae situaciones de vías respiratorias, como bien mencionábamos antes, las alergias. Son cosas que empiezan este ciclo, la resistencia a los antibióticos, y pues empieza todo este bucle. Impacto en la agricultura y la ganadería es un gran impacto en las personas que trabajan en este sector, ya que de alguna manera llegan también a vivir esta situación con la ganadería, que se da con la ganadería, con los alimentos, con todo ese tipo de situaciones. Es algo que debemos de dimensionar de alguna manera y darnos cuenta de que es un punto importante, es un punto que abarca también y esto de alguna manera también afecta a las personas en la compra de carnes, en la compra de pues los alimentos que comemos día a día, ¿no? El difícil tratamiento de infecciones. Este es un punto sumamente importante, ya que conforme se han dado las investigaciones, es importante darnos cuenta de cómo este tema, este punto de la resistencia a los antibióticos, cuando tú te enfermas, vas al médico y te dan un antibiótico, pero ese antibiótico no te genera la efectividad que debería. Ahí empieza el difícil tratamiento de grandes infecciones. Ahí empieza la problemática de la resistencia a los antibióticos, que es, como bien decíamos, un problema grande, un problema mundial. Y es un problema que no debe tomarse a la ligera, claramente. El difícil tratamiento de las infecciones al servicio, perdón, al sector salud, es un problema que genera grandes dudas y grandes incertidumbres, ya que pues empieza la duda de cómo es que se van a tratar las infecciones más adelante, que su tratamiento que antes era efectivo ahora ya no lo es. Esto lleva una problemática y lo podíamos ver con el tema de la pandemia, ya que al ser una enfermedad desconocida, pues lleva tiempo de investigación, lleva tiempo de buscar cuál es la respuesta, cuál es el método de cubrir esta enfermedad. El difícil tratamiento de esas infecciones hace que el sector salud para el sector salud sea un problema muy grande e incluso para nosotros como sociedad sea un problema aún todavía más grande, ya que infecciones pequeñas, como lo era una infección de la garganta, en algunos años puede ser un problema que ya no tiene solución por este difícil tratamiento o por esta resistencia antibiótica que logramos tener. Y el impacto en la vida silvestre. Muchas veces las flores, como lo decíamos, la agricultura, las flores, todo tipo de cosas que en nuestro día a día podemos estar en contacto con ellas, logran disminuir esta vida silvestre y logran que pequeños temas como estos que diríamos no tienen la gran relevancia, la tienen. Y es una gran relevancia en la vida silvestre
así como en la ganadería. Entonces, por lo mismo es un tema y es importante seguir recalcando la importancia de algo como la resistencia antibiótica. Como bien decía la presentación, la contaminación del agua, la diseminación, perdón, de los genes de resistencia, eh, son cosas que tienen las consecuencias de esta gran problemática a nivel mundial. Y es el impacto que tiene y que podemos darnos cuenta si es que realmente lo analizamos como se debe, ya que pues muchas veces le restamos la importancia que debería a un tema de mucha, mucha importancia a nivel mundial. Algunas soluciones. Bueno, creemos que las soluciones existen, claro que hay soluciones. Eh, Se necesitan, como aquí se necesitan soluciones integrales y coordinadas, ya que pues es una problemática grande. Voy a mencionar algunos puntos de los que pusimos. Regulación del uso de antibióticos en la agricultura. Muchas veces las personas logran llegar al punto de automedicarse, empezando por ahí desde un mal punto. Creemos que si una pastilla no nos hace, la otra sí nos hace, sin tener conocimiento de cuál es realmente el impacto de ese medicamento que estamos tomando, de ese medicamento que decimos que podría hacer de alguna manera. Es importante tener la conciencia de estos medicamentos de antibióticos. Como mencionaba anteriormente, el difícil tratamiento de las infecciones va a surgir desde estas problemáticas de automedicarse, de automedicar cualquier medicamento que no es para lo que se necesita, de no ir con un especialista de la salud. Por ello es importante regular este uso, ser conscientes de la importancia que tiene un tratamiento de estos y del impacto que puede llegar a crear. A uno de los siguientes puntos es la educación y concienciación pública. A nosotros, nuestro profesor, asesor, el profesor Wolfgang, fue quien nos orientó hacia este tema, ya que es un tema importante. Muchas veces es algo que en las escuelas, en cualquier lugar no se menciona. Y si se menciona como algo de menor preocupación o de menor valor, algo que no debería ser, ya que es un tema importante, es un tema que merece su importancia, merece la concientización, perdón, de lo que es, del gran tema que es, de darnos cuenta de la importancia que merece el buen tratamiento de un antibiótico, de no tomar a la ligera algo tan sencillo como lo podrían llamar, el tomarnos un antibiótico nada más un día y al siguiente ya no, y después sí, y después no. Esto genera nuevas bacterias, genera nuevas enfermedades, genera el tratamiento difícil de estas enfermedades, ya que para el sector salud en momentos futuros va a ser muchísimo más difícil tratar este tipo de situaciones. El fomento de la colaboración internacional. Como bien lo mencioné, no es una problemática mundial. Esta problemática mundial necesita obviamente la colaboración mundial, al ser una problemática tan grande en un sector como lo es el sector salud. Obviamente necesita la cooperación de los distintos países, necesita la cooperación de los gobiernos para poner una regulación a todos estos sistemas de usos antibióticos. Y un punto que tenemos aquí, mejora de la gestión de residuos de medicamentos. Es importante controlar la cantidad de medicamentos que se suelen vender. Hay muchas veces que venden antibióticos sin receta o sin haber sido recetados y eso está mal, ya que pues finalmente es un antibiótico, es un medicamento fuerte, es un medicamento que va a ayudar a la enfermedad, siempre y cuando sea la enfermedad que sea, ya que si te dan un medicamento o tomas un medicamento que no es, pues esto va a afectar muy y mucho. Y por último, el desarrollo de alternativas a los antibióticos. Creemos firmemente y fielmente que existen las alternativas para combatir esta problemática, para detener este tipo de situación y que pues
podemos combatir siempre y cuando creemos conciencia y nos hagamos responsables del uso del medicamento que tenemos. Si nos mandan un medicamento por 5 días, pues que sean esos 5 días, no tomarlo ni 4 ni tomarlo 8. Los 5 días que te lo den, esos 5 días debes de tomarlo de acuerdo a las indicaciones del especialista en estos medicamentos. Es importante tomar conciencia en cuando se te avisa que hay contaminación en el ambiente, la famosa contingencia, y que te piden eh, que no hagas actividades físicas, que no estés afuera. Es importante hacer estas indicaciones, ya que finalmente en el aire tenemos muchísimas partículas que algunas veces o muchas veces no logramos ver. Vemos tal vez el polen, vemos tal vez polvo, pero muchas otras partículas como la PM2.5 no logramos verlas, y son partículas que de alguna u otra manera influyen mucho en nuestro sistema. Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de soluciones que hay, reflexionar acerca del gran tema que abarca, del gran tema que es, tomar conciencia de lo que es esta gran situación, de lo que trae todo consigo esta situación, y concientizar, por supuesto, concientizar acerca de esta problemática y darnos cuenta que podemos empezar desde nosotros, desde nuestra casa, desde situaciones cercanas, y darnos cuenta de que son situaciones que no podemos tomar a la ligera, ya que más adelante, en un futuro, estas problemáticas van a traer muchos más conflictos de los que pudimos haber ahorrado desde un principio. Y eso por nuestra parte, por la parte del grupo, sería todo. Esperamos que haya sido de su agrado esta pequeña plática, presentación, y esperemos que sea un tema de su agrado, que les haya gustado, que lo hayan apreciado. Gracias por su tiempo y que tomen conciencia acerca del gran tema que es. Eh, Concienticen acerca de esta problemática, gran problemática. Es un tema importante, es un tema que debemos tomar en cuenta y concientizar con conocidos, con sus familiares, tengan conciencia y la gran importancia que tiene un tema de estos. Y muchas gracias nuevamente por su tiempo, muchas gracias por su atención.